8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con la doctora Jimena Roón, abogada constitucionalista que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. La defensa del presidente de la República ha pedido a la Comisión de Fiscalización que declare improcedente el juicio político y que se informe al Pleno sobre la improcedencia de este proceso. ¿Se puede declarar la improcedencia de este juicio político así de sencillo? ¿Cuál es el procedimiento? Buenos días, bienvenida. Licenia, un saludo, Alexis, igual un saludo también para usted, para todos sus oyentes. A ver, el proceso de juicio político tiene que seguir tiene que seguir el camino establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y también, evidentemente, lo que establece la Constitución, lo que señaló la Corte Constitucional, es decir, se tienen que agotar todos los pasos antes de determinar que el juicio político de alguna manera ha tenido algún tipo de vicio, si es que eso fuere del caso, ¿no? Entonces, yo creo que estamos todavía en una etapa muy temprana para concluir. Recuerden ustedes que recién estamos en lo que se conoce como este proceso de sustanciación del juicio político al interior de la Comisión de Fiscalización, pero aún falta esto que yo diría que es el corazón del juicio político como tal, que es ya la sustanciación dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. A ver, de acuerdo a las reformas que aprobaron en el periodo legislativo anterior, este trámite sí o sí tiene que llegar al Pleno de la Asamblea. No se va a quedar en la comisión, ¿no es cierto? No puede. Entonces No puede. el presidente puede pararse de cabeza, recomendar, pedir recomendaciones, lo que sea, pasa porque pasa, vale. O no presentar el informe, ¿no? Que fue Ya. lo que sucedió en Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O tratar de dilatar con Sí, la no o presentación del dilatar o informe. no presentar el informe, puede Ya. pasar, sí, puede pasar. Yo creo que esa es una circunstancia que tenemos que tener claro que podría ocurrir porque el presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Villavicencio, ya tiene antecedentes Así de que es. hizo algo así. Entonces, podría pasar, sí, podría pasar, pero hay algo que la ciudadanía tiene que tener claro. La competencia para el juicio político, para la sustanciación del juicio político al presidente de la República no es de la Comisión de Fiscalización, es de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿quién tiene esa competencia y no la puede perder bajo en ninguna circunstancia? Es el Pleno de la Asamblea. Doctora Rom, tanto el presidente de la República como el titular de la Comisión de Fiscalización han enviado cartas a la Corte Constitucional para pedirle que observe el proceso, que se apegue al tema del supuesto delito de peculado, aunque es un juicio político. En esta fase de este proceso de interpelación, ¿la Corte Constitucional puede o no puede actuar acogiendo este pedido que ha hecho la defensa del presidente de la República o el propio mandatario a través de esta carta o lo que pide el presidente de la Comisión de Fiscalización? ¿Cuál es el rol al momento de la Comisión de la Corte Constitucional ya en esta fase del proceso? No puede, Licenia, y eso es algo que a mí me llama la atención, la confusión que se está generando en la opinión pública. Es que la Corte Constitucional no puede, no tiene competencia y además ella misma ha dicho, ¿no? Yo no lo voy a hacer a intervenir dentro del proceso de juicio político como fiscalizadora, como observadora, como controladora. La Corte no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el juicio político es un proceso de control político cuya competencia es exclusiva de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se está pretendiendo hacer en razón de las peticiones que se han presentado a la Corte Constitucional? Es el inicio de lo que se conoce como la fase de seguimiento del cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional, que es un proceso al interior de la Corte para impulsar el cumplimiento de una decisión que la Corte haya emitido. Entonces, esto ocurre en las sentencias, en los dictámenes que la Corte haya emitido y haya ordenado algo, ¿no? Entonces, si la Corte dispone algo, ordena algo, y eso que está ordenado por la Corte Constitucional no se cumple, entonces se inicia esto que se conoce como la fase de seguimiento de cumplimiento, en el que la Corte sí hace una vigilancia de lo que ordenó. Entonces, más o menos, yo creo que lo que quieren hacer es una cosa parecida, ¿no es cierto? Pedirle a la Corte que inicie esta fase de seguimiento de lo que ordenó, pero no del proceso de juicio político. Entonces, por ahí creo que un poco se confunden cuando hablan de la impertinencia de las pruebas y no sé, de que hay pruebas fuera de tiempo, etcétera. Esto de aquí, la Corte Constitucional no lo puede analizar, ni siquiera en la fase de seguimiento. No es competencia de la Corte hacer esto. ¿Qué es lo que podría hacer la Corte? Analizar
vigilar si lo que ordenó se cumplió. ¿Y qué fue lo que ordenó? Que se siguiera el proceso de juicio político al presidente de la República solamente por la causal de peculado. ¿La Corte puede analizar eso? Sí, pero ¿cuándo? Cuando el proceso termine. Es que la Corte no puede interrumpir un proceso de juicio político, que es lo que más o menos se ha pretendido establecer, destituyendo, generando nulidades. No, no puede, porque entorpecería el proceso de juicio político al presidente de la República. Y si en un escenario hipotético el presidente resulta que es censurado, ¿puede el mismo mandatario, puede el presidente de la Comisión de Fiscalización o cualquier persona pedirle a la Corte que haga este seguimiento y la Corte de determinar que no se apegó este proceso al tema del peculado, aunque es un proceso político? Ahí hay, Licenia, dos caminos, ¿no? Que esto sí hay que tenerlo claro. La Corte Constitucional va a poder actuar de forma posterior. ¿A través de qué? O de iniciar la fase de seguimiento de cumplimiento para revisar y solamente, ¿no? Quedarse en este marco limitado, que es lo que yo ordené respecto a que solamente se lo juzgue por peculado. Digamos que en el camino, en el pleno, no en la comisión, porque el informe de la comisión no es vinculante, sino que en el pleno la Asamblea decidió destituir o censurar al presidente no por peculado, sino por concusión. Porque lo decidió por los votos y lo que sea. Ahí sí la Corte Constitucional puede iniciar su fase de seguimiento y decir, a ver, momentito, yo nunca les dije por concusión, yo les dije por peculado. Uno, o otra cosa que puede hacer es ya censurado y destituido el presidente de la República, esa decisión del Pleno de la Asamblea Nacional puede someterse a un control constitucional de la Corte para ver si se apegó a la Constitución. Pero todo esto de forma posterior. Ojo, y esto también, que puede hacer la Corte de forma posterior, en el mismo sentido puede hacerlo en el caso de la muerte cruzada. Digamos que al presidente se le ocurre, ¿no es cierto?, ordenar la muerte cruzada, porque lo puede hacer a través de vía de decreto. También la Corte Constitucional puede analizar después de emitido ese decreto si se apegó a la Constitución o no, y si es que no se apegó a la Constitución, dejarlo sin efecto. Ahora, en el trámite que va a arrancar desde hoy con las comparecencias, doctora Ron, el gobierno nacional ha solicitado que se convoque a un listado de al menos 10 abogados en libre ejercicio para que den su opinión, su criterio. Entiendo que uno de ellos al menos ya se ha excusado, no sé qué irá a pasar con el resto, pero hay quienes de alguna forma también, y conociendo el trámite de estos procedimientos parlamentarios, no entienden por qué este pedido del Ejecutivo. Es decir, ¿es pertinente, es procedente que pase esto? ¿Qué es lo que busca el gobierno con la intervención de estos abogados? Bueno, se entiende que este listado de abogados, que algunos son constitucionalistas, otros no, la idea es que le den luces a la comisión respecto del proceso de juicio político. Me parece que en ese sentido va el pedido de comparecencia de estos abogados. ¿Puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo. Es una especie de, oiga, escuche a estos expertos en distintas ramas y vea qué le parece. Ahora, lo que llama la atención es que entre ese listado estén funcionarios del Ejecutivo, ¿no? Como el subsecretario Mario de Cubi. la Presidencia, jurídico de la Presidencia, ¿no es cierto? Benavides, y también está Mario Cubi, que es viceministro de Gobernabilidad, si no me equivoco. Entonces, Gonzalo Muñoz, que es jefe de despacho del ministro Cucalón. Ya, eso es lo que llama la atención, ¿no? Porque evidentemente ellos no van a ir a dar un criterio imparcial y objetivo, porque claramente no pueden, están sometidos por temas laborales. Hasta el secretario del Consejo Municipal está, Pablo Santillán. Ya, ese es el problema, ¿no? Eso es lo que se ve mal. Ahora, que si fuesen expertos que van simplemente a compartir su criterio técnico jurídico respecto al juicio político, no estaría errado, digamos, ¿no? Ahora es un problema de ética, no es un problema jurídico. Entonces, ¿pueden? Sí puede. Recordemos nuevamente que lo que va a tratar de hacer la Comisión de Fiscalización es a generar un insumo para que el Pleno decida. ¿Qué significa eso? Un informe que tenga la mayor cantidad de elementos de análisis para que el Pleno al final decida si censura o no censura al presidente de la República. Nada vinculante.
Doctora Ron, el abogado defensor del presidente de la República en la respuesta que ha dado a la Comisión de Fiscalización dice que la infracción constitucional de peculado exige que el servidor público imputado hubiere abusado, apropiado, distraído o dispuesto arbitrariamente de fondos públicos, que la acusación política del supuesto peculado se refiere a la modificación asociativa denominado Amazonas Tanker Pool para transporte de petróleo convenido el 10 de marzo de 2018 bajo otra administración, 2 años 5 meses antes de que inicie el mandato del presidente Lasso, y el hecho inferido y conclusivo de que el presidente Lasso no había hecho nada para impedir un contrato lesivo siga causando daños a los recursos del Estado, comporta una tergiversación jurídica inaceptable. ¿Cómo entender esta respuesta? A ver, es verdad que el tema del peculado está claramente estipulado o establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, hay un tipo penal clarísimo respecto de lo que es el peculado, y si se lo quisiera juzgar al presidente de la República en el contexto jurídico, es decir, en el derecho penal, debería ajustarse ese tipo penal exactamente a la conducta del presidente. El problema es que no estamos en ese contexto. No, al presidente no se lo está juzgando desde la perspectiva penal, al presidente se lo está juzgando desde la perspectiva política. Entonces, no se puede hacer un análisis tan riguroso de la norma penal respecto de la actuación del presidente de la República. ¿Qué es lo que se está juzgando aquí? Es si el presidente de la República, de alguna manera, con su actuación, avaló o con su actuación permitió que el peculado, que un cierto tipo de peculado se concrete, se materialice o prosiga, que es más o menos lo que se está analizando en este caso. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que el presidente de la República conocía, sabía, tenía claro conocimiento de que se estaban realizando o que habían irregularidades en el contrato de Flopec y Amazonas Tanker, y no hizo nada para impedirlo. Ese es básicamente el juzgamiento en razón de la responsabilidad política, no si el presidente abusó de fondos públicos o no. Eso sabemos que no está en discusión, porque no es un análisis penal, es un análisis político. Entonces el presidente defraudó la confianza a nivel político, ¿no? Defraudó la confianza de la ciudadanía o no. Ese es el análisis. En los últimos días se ha especulado mucho, sobre todo a partir de la entrevista del presidente Lasso con Ecuavisa hace un par de semanas, sobre la posibilidad de que el día de su comparecencia en el Pleno, el presidente debe el decreto de la muerte cruzada. Después se quedó eso como en veremos, que no, que el gobierno no estaba pensando en aquello, que por aquí, por allá. Y este fin de semana, a partir de la entrevista en CNN, nuevamente vuelve a tomar vigencia eso. Doctora Ron, y también ahí, digamos, como pasa siempre en este país, versiones de que sí se puede, no se puede. El presidente puede decretar muerte cruzada hoy, mañana, el día del juicio, cuando quiera. No hay problema. Cuando quiera. O sea, puede de que tiene esa posibilidad establecida en la Constitución, puede firmar el decreto y determinar la muerte cruzada. Ahora, esa posibilidad tiene o está condicionada a que se configure una de las causales establecidas en la Constitución, ¿no? Que la Constitución establece como o marca la cancha para determinar si es que se puede o no se puede ciertas acciones, y la muerte cruzada es una de ellas. Entonces, existe un contexto social, político, a partir del cual podamos decir que se ha configurado una de las causales establecidas en la Constitución, que es que la Asamblea se haya arrogado funciones, que me parece que no, porque la Asamblea está siguiendo una competencia constitucional, que la Asamblea haya obstaculizado el Plan Nacional de Gobierno, que también no es el caso, porque no estamos discutiendo eso, y de hecho algunos analistas ya de temas legislativos han determinado que la mayoría de leyes presentadas por el Legislativo han salido, perdón, por el Ejecutivo han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Y la tercera, que es en la que podría más o menos encajarse, que es en la grave crisis política y conmoción social, dada las circunstancias, pero aún así no es tan sencillo, ¿no? Pero podría allí, doctora, perdón que le interrumpa, podría allí el gobierno o el presidente argumentar esta conmoción social por el tema de la inseguridad. Todos vemos la situación complicada que vive el país por el ámbito de la seguridad, y muchos analistas dicen que el gobierno está dejando que esto ocurra, que hay una inacción del lado del Estado para crear esta situación. Digo yo, especulando, usted me dirá si es o no así, ¿podría el gobierno acogerse a este asunto de la seguridad y decir que hay una grave conmoción y allí justificar su muerte cruzada?
O sea, podría, ¿no? Sin embargo, la Corte Constitucional ha determinado claramente lo que es la conmoción política y la grave crisis social. Es decir, no son términos que están o que quedan a libre arbitrio del presidente de la República o de la Asamblea Nacional en su caso, ¿no? Si no son términos abiertos que vamos a ver lo que encaja y lo que no encaja. La Corte Constitucional ha determinado para que encaje tienen que haber estas y estas y estas circunstancias. Entonces, sí está un poco más, es un poco más complicado que decir, a mí me parece que en este momento hay conmoción política y grave crisis social. Esto aquí, además, recuerden que también pasó cuando la Asamblea Nacional determinó la misma muerte cruzada para el presidente de la República, la destitución del presidente de la República, bajo el contexto del paro nacional, si no me equivoco, o es decir, había un contexto también social que podía homologarse a una crisis política y conmoción social, pero al final del día es la Corte Constitucional la que avala que eso ocurra o no. Y esta vez, si es que el presidente lo hace, ¿la Corte tiene que avalarlo? No previamente, Licenia, pero posteriormente sí. Es decir, una vez que el presidente emita el decreto que se disuelva la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional podría entrar a analizar si es que esa actuación del presidente fue adecuada o no. Y si dice que no es adecuada, ¿puede revertir esa decisión? Deja sin efecto, correcto. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Siempre un gusto conversar con usted. Muy amable. Gracias. Igual, un abrazo.